Estamos conversando con el doctor Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Estamos hablando de las principales patologías en salud oral de adultos mayores y cómo han ido avanzando también desde el grupo de investigación en esta alternativa de teleatención odontológica con especialización a través de atención a distancia para poder ir avanzando sobre las principales problemáticas en este contexto de pandemia. Víctor, estábamos conversando justamente dentro de esta iniciativa la posibilidad también de una aplicación para que las personas que ingresen a este sistema de atención puedan tener las orientaciones principales para posterior a esta atención que se le va a brindar de manera integral o con bastante especialización de forma remota. ¿Cómo acceden las personas finalmente a tener esta aplicación también? ¿Lo han considerado en el sentido de las posibles diferencias? No sé, estoy pensando en los móviles, que todos tengan a disposición en el fondo la aplicación para poder seguir con esta atención a distancia. Gracias por la pregunta, Alex. Sí, bueno, en este sentido, sí, lo hemos pensado obviamente desde el momento que hemos ido desarrollando esto con el equipo de informática principalmente. Y en este sentido, la aplicación fue pensada principalmente para mejorar la interacción con el paciente, porque nosotros pensamos, no basta con, aunque el proyecto está pensado para atenciones de urgencia y prioritarias odontológicas de los adultos mayores en el contexto de la pandemia COVID-19, obviamente necesitamos también tener un monitoreo del paciente o poder tener una herramienta que nos permita interactuar después que el especialista, por ejemplo, quiera saber cómo sigue la evolución del paciente. Te doy un ejemplo súper simple, por ejemplo, que podamos enviar, por ejemplo, un paciente que tenga serostomía o sequedad bucal, que es muy común en pacientes mayores. Podamos, por ejemplo, enviar un video de cómo preparar una receta casera de saliva artificial en su casa. Entonces enviamos un link de un video en YouTube que nosotros preparamos mediante la app que ellos la pueden ver desde su celular o un computador en el hogar. Y ellos pueden, por ejemplo, ver cómo lo pueden preparar en la casa. Y eso les evita, por ejemplo, tener que salir o tener que digamos, exponerse innecesariamente. Entonces estamos viendo la mejor forma de poder relacionarnos entre el especialista odontólogo entre el dentista y el paciente. Y en ese contexto, digamos, la app fue pensada principalmente para ese contexto de poder generar teleindicaciones, una telereceta, un monitoreo del paciente por parte de los especialistas, pero también tiene la funcionalidad de agenda, es decir, podemos ingresar al paciente previamente y obviamente la aplicación tiene que ser descargada en un smartphone principalmente, o en un dispositivo, una tablet o un computador. Y la pregunta que tú me haces viene, digamos, obviamente es bien evidente, porque sabemos que hay una brecha digital importante y una barrera, ¿no es cierto?, importante las personas mayores el uso de este tipo de tecnología. O sea, a pesar de que, por ejemplo, manejamos que, según la encuesta CACEN, por ejemplo, en 2017, sabemos que al menos un 40% de los hogares de adultos mayores al menos dispone de un computador o algún tipo de celular, pero sabemos que también hay un porcentaje importante de los adultos mayores que no tienen un buen manejo, ¿no es cierto?, de las tecnologías, ni siquiera el acceso. O sea, una cantidad importante no tienen de hogares, ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, en ese sentido, para poder superar esta brecha de la brecha de la alfabetización digital, estamos trabajando de la mano con Senama, que ya tiene proyectos, ellos tienen proyectos ya de alfabetización digital, o sea, de facilitar también dispositivos a personas mayores. Hay programas relacionados a esto también con todo este tema de la pandemia, el tema de la comisaría virtual, etcétera. Muchas de las personas también han tenido que reeducarse en esto y se han adaptado de cierta manera. Y por lo mismo también está pensado que la app también pueda ser descargada por el cuidador de la persona. Es decir, no solamente por la persona, sino que si hay un familiar que vive con él, o un hijo que necesariamente no viva con él, pero por ejemplo que es un cercano, que generalmente está en contacto con el adulto mayor, pueda tener, la persona pueda autorizarle el acceso, ¿no es cierto?, a un cuidador, a un familiar, para que el familiar, nosotros le hagamos llegar la información a través de su familiar. O también hacer un monitoreo telefónico. O sea, estamos viendo las opciones también de poder llegar a estas brechas, pero como tú dices, obviamente es un desafío importante. Esto es un piloto, así que lo importante para nosotros ahora es probar que la tecnología resulte bien,
que a nivel piloto funcione, y obviamente nos queda un desafío importante de seguir trabajando también a nivel con el proyecto. Ya nuestro sueño es que esto pueda ser utilizado en la mayor cantidad de nuestra población. Y también te comento, Alex, que interesantemente el proyecto también va a partir en forma simultánea en Colombia. O sea, este proyecto va a partir ahora en 2 ciudades, que va a ser en Medellín y en Bucaramanga, y posteriormente en mayo partiría también en Guadalajara, en México. Yeah. Y justamente estamos trabajando por el interés, digamos, del proyecto. Estamos articulando con académicos de odontología de la Universidad de Antioquia, Bucaramanga y Guadalajara. Estamos trabajando a la par con ellos para que también la tecnología pueda partir allá. Y ahí, por ejemplo, te doy un ejemplo súper específico en el caso de Bucaramanga, que tengo muy buenas relaciones con los colegas de la universidad allá. He colaborado previamente, y allá tienen una situación geográfica bien compleja. A veces las geografías tienen parte casi de selva nativa, etc. Y en ese caso para ellos también el proyecto es excelente para que siga, incluso después del contexto de la pandemia, pueda ser una solución también para atender a personas en lugares remotos, geográficos, y puedan tener acceso mediante esta tecnología. Así que en realidad estamos bien entusiasmados, y obviamente hay muchos desafíos todavía que mejorar. Qué interesante, Víctor, porque además, haciendo un poco el link con lo que estabas comentando así de los adultos mayores, si bien está esta brecha todavía digital, hay que reconocer también que se han ido aprendiendo y se han ido actualizando muchas personas mayores en todas estas tecnologías, en el celular, en las aplicaciones. Ha sido también una oportunidad de ir tecnologizándose en este tiempo de pandemia, así que eso también hay que reconocerlo. Víctor, tú lo mencionabas ahora también, en un proyecto piloto que la idea, como dices tú, y una muy buena noticia, se está expandiendo también fuera de Chile. Ahora, ¿de qué depende o cuáles son los siguientes pasos, las proyecciones, como para que esto probablemente sea una idea un poquitito más generalizada en nuestro país, que podamos tener esta posibilidad de teleatención o de teleatención más bien integral en muchas ciudades, por ejemplo, de nuestro país, y que esté esta posibilidad para todos? Mira, buena pregunta. En realidad, en este momento estamos, como te decía, en el desarrollo tecnológico. Ya a partir de enero pretendemos comenzar idealmente con el muestreo. O sea, los resultados pilotos ya los estaríamos terminando la intervención a partir de mayo, para ya levantar los datos y obviamente los datos ya no solamente económicos, sino que también de todo el marco de las coberturas de atención, etcétera. Y también seguramente algunas cosas técnicas que va a haber que mejorar seguramente del mismo funcionamiento de la plataforma. Y obviamente nos gustaría que esto siguiera creciendo. O sea, hay un interés muy grande de países extranjeros, como te decía, principalmente de Colombia, México, que ellos quieren seguir, digamos, colaborando con nosotros, y que nosotros les podamos prestar el apoyo para que la plataforma también pueda seguir usándose. Como tú también entenderás, esto requiere un soporte informático, y el proyecto obviamente se acaba en julio. Y nuestra idea también va a ser el desafío de ir buscando cómo podemos ir escalando el proyecto a través también de otros proyectos con las autoridades. Hemos tenido una muy buena recepción de las autoridades nacionales a través de la CENAMA. También acá, hemos estado en conversaciones con el CEREMI de Desarrollo Social y Familiar, que también nos está dando apoyo y quiere que llevemos el proyecto a otras ciudades, por ejemplo en Loncoche u otras ciudades que ya muchas ciudades tienen ambulancias móviles, o sea, ya las tienen implementadas, y con el proyecto es muy fácil de implementar. También tú lo puedes llevar incluso no solamente al contexto de una ambulancia, de una unidad móvil, sino que también lo puedes colocar, por ejemplo, en el concepto de lo que sería una posta, por decirlo así, en una zona geográfica más compleja. Por ejemplo, darte un ejemplo acá en Lonquimay o en Curarré, o en zonas que son más en las zonas extremas del sur, del norte. Hay un montón de localidades donde tenemos brechas importantes con los adultos mayores, y esta tecnología claramente puede ser implementada, y va muy a la par de lo que sería el hospital digital. O sea, esto incluso con muchas funcionalidades que pudieran de cierta manera fortalecerse. Y a nivel del ámbito dental, yo te digo, hay mucho entusiasmo del equipo de colegas que nosotros lideramos, y yo te digo, del ámbito ontológico nacional, creo que siempre hay colegas que tienen mucha motivación, y seguramente muchos especialistas van a querer participar para, digamos, poder brindarnos cierto apoyo a través de una plataforma
imagínate, y tener especialistas que estén, digamos, en este momento pudiendo resolver pacientes de otras regiones, de otras ciudades, yo creo que ese es el futuro. O sea, es el futuro y obviamente esperamos que busquemos los caminos adecuados, ya sea en cuanto a proyectos, en cuanto a cooperaciones con las entidades, ¿no es cierto?, gubernamentales, etcétera, para poder tener, digamos, el suficiente financiamiento que nos permita seguir creciendo con el proyecto y llevarlo, ¿no es cierto?, a todas las personas mayores que sea posible, que puedan disfrutar de la tecnología. Exactamente, Víctor, porque como dices, es un proyecto que nace en pandemia, que justamente el origen es poder dar atención en el contexto del COVID, pero probablemente pueda tener eco como política pública de poder atender, justamente considerando el aspecto que mencionabas al principio de la conversación, la falta de especialistas justamente en estas zonas más remotas, y probablemente una alternativa como esta puede ser muy efectiva para poder dar esta atención más especializada y de forma más transversal, que no exista esta brecha o estos lugares más aislados y que solo por ese hecho tengamos menos posibilidad de tener esta atención más integral, así que como idea es muy buena. Víctor, te quiero sacar un poquitito del proyecto COVID que adjudicaron este año también en la universidad, porque además de las buenas noticias de proyecto y de investigación, este año también adjudicaron un proyecto FONDEF que tiene que ver más que nada también con aplicación tecnológica para poder desarrollar una membrana antibacteriana en el tratamiento de la perimplantitis. ¿Qué es lo que es la perimplantitis antes de comenzar con el proyecto? Suena un poco difícil, sí. Claro. Bueno, la perimplantitis es una enfermedad, una infección principalmente que está relacionada a los implantes dentales. Bueno, los implantes dentales seguramente es más conocida digamos, el concepto, y son acciones terapéuticas, ¿no es cierto?, para poder reemplazar justamente piezas perdidas de forma fija, de una forma definitiva, o por ejemplo elementos protésicos que pueden ser implantes soportados para permitir que queden estables, ¿no es cierto?, y los pacientes puedan recuperar su funcionalidad de masticación, ¿no es cierto?, estética, etcétera. Y en ese ámbito, digamos, la implantología dental se ha visto en los últimos años un creciente aumento de estas enfermedades perimplantarias que finalmente conllevan a la pérdida de un implante, y las estadísticas más o menos a nivel global hablan de que al menos 1 de cada 4 implantes va a sufrir de este problema, de esta patología, que eventualmente no tiene una cura en este momento. O sea, no hay una cura y obviamente todo el costo que conlleva desde el implante a todas las maniobras clínicas, obviamente se pierden en los esfuerzos de poder, digamos, tratar de cómo recuperar el implante afectado, y muchas veces no solamente se pierde el implante, sino que quedan secuelas en el paciente por el hueso que se pierde, también afecta a las piezas vecinas, las infecciones, como te decía, también afectan a nivel sistémico al paciente. Y en ese contexto nosotros planteamos un proyecto, como tú mencionas, para poder buscar un tratamiento potencialmente para poder tratar, ¿no es cierto?, esta enfermedad. ¿Y en qué consiste ahí? Porque es generar una membrana para evitar las infecciones. ¿Va por ahí la propuesta? En el fondo, el proyecto principalmente, como te digo, lo desarrollamos en este caso con un grupo de colegas. Yo soy de odontología, como sabes, pero también estamos trabajando acá con la directora alterna, de hecho, la doctora Francisca Acevedo, de la Facultad de Medicina. Le mando un saludo también. Y bueno, todo el equipo de ella, de otros colegas también que trabajan con nosotros, y del ámbito de la parte de odontología, creamos, digamos, nos reunimos en las típicas reuniones que son ¿de dónde salen las ideas? De gestión, y ahí en el café surgió la idea de cómo podíamos armar, digamos, una solución tecnológica, y claro, va orientada principalmente a un biomaterial que como tú mencionas, una membrana, ¿no es cierto?, que nos va a permitir en este caso poder tratar, ¿no es cierto?, esta patología, y poder en este caso evitar, digamos, la pérdida del implante y poder tratar de recuperar el implante antes de que se pierda, y poder tratar de generar hueso alrededor del implante y poder tratar la patología. Y dentro de ese contexto, digamos, el proyecto involucra un primer año de un proyecto principalmente orientado en laboratorio, o sea, en una fase in vitro, para las diferentes pruebas que nos permitan crear el biomaterial, los testeos, digamos, todo lo que conlleva eso. Y en una segunda etapa es una prueba experimental, digamos, en un modelo animal, para poder, digamos, testear, digamos, este biomaterial y ver, digamos, cuál sería su efectividad
y obviamente hay un montón de fases involucrados también. Está bien entretenido el proyecto, hay involucrados tesistas del ámbito de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, tenemos tesistas de doctorado, de postdoc, y también vamos a trabajar con partners de la Universidad de Queen Mary de Londres, la Universidad de Nottingham, Universidad de Barcelona. O sea, ya era un trabajo también que por el lado del equipo de Francisca y también por el lado del mío se había ido articulando. También ahí, digamos, vamos a generar todas las etapas para poder generar el desarrollo y obviamente el escalamiento, que lo interesante de estos proyectos FONDEF es que podemos llegar al patentamiento y después a poder generar, digamos, ya de forma disponer de esta tecnología, ¿no es cierto?, para poder después finalmente llegar a la comercialización, que es la etapa final, para poder llegar al testeo después en seres humanos y que sea una alternativa idealmente que pueda ser usada, ¿no es cierto?, a nivel internacional y para poder tratar este tipo de patologías. Qué interesante la iniciativa, Víctor. Al igual que el otro proyecto, finalmente tienen una aplicación súper directa en la población y es súper necesario también porque hacen la transferencia o el paso de la ciencia básica a la ciencia aplicada para tener este vínculo más directo con soluciones concretas para la gente, que es súper interesante. Víctor, tenemos que ir terminando. ¿Cómo han sido estos meses para trabajar en el laboratorio? ¿Han podido avanzar o lo están desarrollando a través de escritura de artículos? ¿Cómo han llevado estos meses desde la investigación que no hemos podido estar presencialmente en los laboratorios? Esa ha sido, digamos, un desafío grande, porque muchas de las actividades hemos tenido que llevarlas de forma, como se dice, de teletrabajo. Tenemos siempre múltiples reuniones por videoconferencia. Por otro lado, también de repente hay que coordinar ciertas actividades en los laboratorios. Todo lo que es también la gestión de compra, de equipamiento, no ha sido fácil, digamos, pero quiero recalcar, digamos, la motivación tanto en este proyecto como en el FONDEF que parte el otro año, de la motivación, sobre todo en este COVID que ya estamos trabajando, de la motivación de los colegas, de la entrega, de quedarse a veces hasta 11 de la noche y más tarde a veces trabajando, generando las pruebas. No ha sido fácil y también esperamos pero también nos motiva el hecho de que es un proyecto en el contexto del COVID y que sabemos que lo que estamos generando va a ayudar a nuestra población directamente, así que eso nos mantiene siempre motivados para seguir y dándole mucho esfuerzo al proyecto, ¿no? Así que bien contento, y aprovecho también quiero mandarle un saludo a mis colegas de la Facultad de Odontología y del Centro de Investigación e Innovación en Odontología Clínica, el CIDIC, que yo en este caso me toca liderar, y también a todos los colegas que siempre nos apoyan, y agradecer también a mi facultad por siempre el apoyo que nos ha dado para la realización del proyecto. Esperamos seguir avanzando, Alex, en estos tiempos complejos. Te lo preguntaba además porque justamente la ciencia no para. Hemos demostrado este año que a través de la ciencia se han ido resolviendo muchas problemáticas que están súper atingentes al contexto, entonces también es bueno comentar estas cosas, de que de repente el hecho de no estar físicamente, pero de todas maneras los proyectos, la investigación, las redes internacionales, las reuniones, el trabajo con los estudiantes, eso sigue, y es bueno también comentarlo para agradecer, como decías tú, a tanta gente que está detrás de estos proyectos, de estas iniciativas. Generalmente uno conversa con el director alterno, pero hay un equipo humano súper grande detrás de todas estas iniciativas que es bueno también mencionarlo y agradecerlo. Víctor, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en el Café Científico de la UFRO. Estamos cerrando el ciclo contigo hoy día, estamos el último invitado del ciclo 2020. Un honor, entonces. Muchas gracias por la invitación, y bueno, un saludo también a todos los académicos de la universidad y todo el personal, ¿no es cierto?, también de la universidad, que se esfuerzan, digamos, en estos tiempos de COVID. Yo sé que para todos es complejo, pero te quiero decir que, digamos, en nuestro contexto siempre hemos tenido la mejor disposición de los colegas, de los funcionarios, así que un abrazo grande también estos tiempos de Navidad, ¿no es cierto?, de Año Nuevo. Desear también que todos estén con sus familias, y ojalá que digamos, la situación de la pandemia acá vaya mejorando un poquito más. Es lo que todos queremos, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que esté muy bien. Gracias, Alex. Chao, chao. Chao, chao. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera
aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico.